de nuevo el guante y ahora sí vamos a ver que si quiere llegar hasta aquí. Eso es, arriba pequeña. No, querido, tampoco lo tenemos hoy difícil. Los dioses, ¿dónde estáis? Que las aves tengan energía para seguir. Ay, ay, ay. Vamos a ver si la fuerza de Manfredo sí es mayor que la mía. ¡Vale! Esos 6 kilos de peso, 2,65 metros de envergadura. Preparados. Ahora sí. El buitre de Rupel, el buitre africano. Decíamos que de menor tamaño. Y también decíamos, no vayáis a acariciar los que habéis llegado después. ¿Por qué? Porque no distinguen los dedos de la comida. Y de verdad que no digo bromas, que ya este ejemplar ha conocido algún rehumano que se ha llevado sus 3 puntitos en el dedo por la cosa de hacer así, con ese pico, como digo, una flecha. Así que os lo digo de verdad, no vayáis a acariciar, que os vais a encontrar con la sorpresa que tiene ese pico como una flecha. Ahí está absorbiendo la comida que le ofrece Manfredus. Y atención, no tiene plumaje en la cabeza. ¿Por qué? No lo necesita. Introduce la cabeza dentro de los animales muertos y así no tendría molestias con ese plumaje.